Buenas tardes. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones 3×3, pero por el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer paso a paso lo más explicado posible, de tal forma que podamos lograr comprender un poco la explicación de la solución de este sistema de ecuaciones de 3×3 por el método de Gauss-Jordan. Comenzamos llamando el sistema 3×3 porque tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas o 3 variables. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que debemos hacer es convertir nuestro sistema de ecuaciones a una matriz. Dicha matriz va a ser escrita solamente con los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, nuestros coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones van a ser el 2, el -1, el 1 y el 2 final. Segunda ecuación, coeficientes, el 3, el 1, el -2 y el 9 final. Y nuestra tercera ecuación, coeficiente, -1, 2, 5 y el -5 final. Vamos a separar los coeficientes de nuestras variables x, y y z con el resultado o la igualdad del sistema. Y así se convierte un sistema de ecuaciones que nos lo plantean a una matriz. Vamos a hacer uso ahora del método de Gauss-Jordan. ¿Qué debemos hacer o a dónde tenemos que llegar? Nosotros tenemos que llegar a una matriz que quede conformada por una diagonal de unos y todo el resto que lo acompañe en ceros. Al encontrar nosotros, mediante el paso a paso que vamos a desarrollar, esta diagonal de unos y todo lo que lo acompaña en ceros, estaremos hallando el valor de x, el valor de y y el valor de z, que nos lo va a escribir en la solución al finalizar en la última columna. Entonces, a esta matriz es a donde debemos llegar. Dando entonces inicio desde nuestra matriz, el primer paso que debemos realizar es comenzar a encontrar nuestro primer 1 de nuestra diagonal de unos que debemos tener al final. Entonces, en nuestra primera posición, que es en la primera columna y en la primera fila, se encuentra el 2. A ese 2 debo convertirlo en el número 1. ¿Cómo podemos convertir este valor numérico que se encuentra en esa posición? ¿Cómo lo vamos a poder convertir en 1? Muy sencillo. Vamos a llamar a todo esto, a esta orden de la ecuación, vamos a llamarlo filas, y a esto lo vamos a llamar columnas. Entonces, para poder convertir este primer término, que es 2, en 1, es muy sencillo decir que la forma para convertir el 2 en 1 es coger la fila 1, o sea, toda la primera fila, y la vamos a dividir entre el valor que necesitamos convertir a 1. ¿Por qué? Porque es fácil decir que 2, si yo lo divido entre 2, me va a dar 1. Lo que nos quiere decir que al ir resolviendo esta fórmula que aparece acá, toda esta fila o los elementos de esta fila, todas se van a dividir entre 1, llegando a tener paso a paso la matriz de la siguiente manera. 2 entre 2 es 1. -1 entre 2 es -1 medio. Aquí vamos a trabajar siempre con los decimales, con los fraccionarios, disculpen, con los fraccionarios. 1 entre 2 es 1 medio y 2 entre 2 es 1.
La siguiente fila, la fila 2 y la fila 3, no se le va a tocar, no se va a hacer nada con ellos. Quedan de la misma forma. 3, 1 y menos 2 y 9. Y en la tercera, menos 1, 2, 5 y menos 5. Y de esta forma se está construyendo nuestra matriz. Ya hicimos nuestro primer paso, que es convertir el primer dígito de la primera fila y la primera columna en 1, que es a donde tenemos que llegar, que a nuestra matriz de diagonal de unos. Ya tenemos nuestro primer 1. Cuando nosotros encontramos nuestro primer 1, procedemos a encontrar los ceros debajo de él. En este caso, como ya tenemos este 1, tenemos que encontrar que este 3 se convierta en 0 y que este menos 1 se convierta en 0. ¿Cómo se hace eso? Y lo vamos a hacer al tiempo, las dos formas para calcular de una vez esos dos ceros. Entonces, como el que vamos a modificar es el 3 y el 3 se encuentra en la fila 2, es frente a la fila 2 donde vamos a colocar la fórmula matemática que me permite hallar ese 0 o convertir ese 3 en 0. Entonces observamos que el 3 es positivo. Yo aquí lo coloco al contrario, el opuesto, menos 3. Y ese menos 3 va a multiplicar, o siempre debemos partir de que la operación que vamos a realizar inicialmente es partiendo desde el 1 que nosotros acabamos de encontrar. Entonces menos 3 lo multiplicamos por la fila 1, que es donde se encuentra nuestro 1, y le vamos a sumar la fila 2, que es donde nos indica la fila que se va a ver afectada o modificada para cambiar este en 0, y por hacer esa operación va a modificar toda la fila 2. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el 0 de la fila 3? El 0 de la fila 3 es el opuesto a menos 1, que sería 1, lo multiplicamos también por la fila 1, que es donde se encuentra nuestro 1 inicial, y le vamos a sumar la fila 3, que es la que se va a modificar. Listo. Después de nosotros tener estas dos formulitas, nos van a permitir entender el procedimiento para poder cambiar los valores de cada una de esas dos filas que vamos a modificar. Fíjense en que frente a la fila 1 no hay ninguna fórmula, lo que quiere decir que toda la fila 1 va a permanecer igual. Entonces procedemos a escribir la fila 1 porque no se vio afectada. 1 menos 1 medio y 1. Pasamos a hacer la operación matemática que nos dice esta fórmula para que comprobemos que este término en la segunda fila nos va a dar el 0 que necesitamos. Entonces nos dice lo siguiente. La fórmula dice menos 3 multiplíquelo por la fila 1 y le suma la fila 2. Entonces digo yo, menos 3 por 1 menos 3 y le sumo la fila 2, entonces menos 3 más 3 es 0 y lo registramos acá. Pasamos a los siguientes dos términos. Menos 3 ahora va a multiplicar a menos 1 medio, entonces menos por menos da más. Y 3 por 1 medio da 3 medios. Y a 3 medios le sumo 1 y ese valor lo vamos a registrar acá. Entonces, al hacer la multiplicación de menos 3 por menos 1 medio, nos da 3 medios más 1, nos da 5 medios y lo registramos en su posición. Seguimos con los terceros términos, que es menos 3, ahora multiplica al tercer término de la fila 1 y le va a sumar la fila 2, el término de la fila 2 debajo de él, y se va a ver modificada en esta posición. Entonces menos 3 por 1 medio da menos 3 medios, y menos 3 medios menos 2 nos da menos 7 medios, y lo registramos acá el resultado. Pasamos ahora a multiplicar el menos 3 por el último término de la primera fila y le sumamos el término de la segunda fila, y es este en su posición acá que se va a ver afectado. Menos 3 por 1, menos 3 más 9 me va a dar 6. Lo registramos acá, recuerden, aquí hay una barra que separa, y procedemos ahora
a calcular los términos de la tercera fila que se van a ver modificadas producto de esta operación. Vamos a comenzar 1 por los términos, cada término de la fila 1, y le sumamos cada término de la fila 3 debajo de cada uno, y se va a ver modificada la posición de cada término de la fila 3. 1 por 1 da 1, menos 1 nos da 0. Fíjese que ya conseguí los ceros debajo del 1. Paso ahora, 1 por menos 1 medio nos da menos 1 medio, y menos 1 medio más 2 nos da 3 medios. 3 medios, y lo registramos ahí. Ahora, 1 por 1 medio da 1 medio, y 1 medio por 1 medio más 5 nos da 11 medios. 11 medios, y lo registramos ahí. Ahora pasamos, 1 por 1 da 1, menos 5 nos da menos 4. ¿Listo? Y si ustedes observan, nuestra primera columna en nuestra matriz ya la tenemos como la matriz que tenemos, a la que tenemos que llegar. El primer término es un 1 y debajo de él sus ceros. Como el siguiente paso que debemos realizar es la diagonal de unos, entonces pasamos a buscar que este 5 medios se convierta en 1. Recordemos que la forma más sencilla para convertir un número en 1 es dividiéndolo entre él mismo. Lo que quiere decir que la fórmula que debemos realizar para que este 5 medios se convierta en 1 es que la fila 2, que es donde se encuentra él, debemos dividirla entre 5 medios. Y de esta forma, nuestra matriz se va viendo modificada de la siguiente forma. Recuerden, fila 1 no tiene ninguna fórmula, fila 3 no tiene ninguna fórmula, son filas que van a quedar quietas y aún no se les va a hacer nada. 1 menos 1 medio y 1. Y la fila 2 es la que se va a ver modificada por tener la fórmula frente a ella. 0 entre 5 medios nos da 0, 5 medios dividido en 5 medios nos da 1, menos 7 medios dividido en 5 medios, ahí estamos observando una operación conocida ya por todos, que si yo lo escribo como está planteado, menos 7 medios sobre 5 medios, vamos a tener la ley de orejas. O podemos comprender que esto va a ser igual a 7 a menos 7 por 2, extremos van en el numerador y medios van en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, se pueden cancelar los números 2 y nos va a quedar menos 7 quintos. Entonces aquí nos daría menos 7 quintos. Y 6 entre 5 medios tenemos la misma operación, pero aquí el 6 es el término que está independiente y él debe llevar un unito abajo imaginario. Lo colocamos para que al hacer la división podamos observar toda la expresión y nos damos cuenta que en el numerador 6 por 12, 2 da 12 y 5 por 1 da 5. Lo que quiere decir que 6 entre 5 medios nos da 12 quintos. Y ahí observamos que la fila número 2 se vio toda afectada por la división de hacer cada uno de los términos de la fila 2 entre 5 medios. Y la fila 3, como no se le hizo nada, nos va a quedar tal cual está, sin ninguna modificación. Listo. Fíjense en que aquí ya encontramos el siguiente 1 de nuestra diagonal de unos. Ese es el orden que debemos seguir. Encontrar nuestro primer 1 y sus ceros. Luego pasamos a conseguir nuestro segundo 1 en la diagonal y después procedemos a encontrar los ceros que la acompañan. En este caso, en la parte superior de él, este menos 1 medio debemos convertirlo en 0 y este 3 medios debemos convertirlo en 0 también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy similar a el procedimiento que hicimos aquí arriba. Entonces, si voy a convertir este menos 1 medio en 0,
lo que debemos hacer es coger el opuesto a él. Si este es menos 1/2, entonces lo cojo positivo, 1/2, y lo voy a multiplicar por la fila 2, que es donde se encuentra el 1 del cual tenemos que partir. En este caso ya sería este 1, porque aquí ya acabamos. Entonces en la fila 2, y le vamos a sumar los términos de la fila 1, que es donde se encuentra el término que debe ser modificado a 0. Esta ya sería la fórmula, el cual me va a permitir conseguir este en 0, y pues estos se van a ver afectados con el procedimiento que vamos a realizar. Ahora, la siguiente fórmula para conseguir que este 3/2 sea 0. Lo mismo, el opuesto a 3/2 es menos 3/2, que lo vamos a multiplicar por la fila 2, que es donde se encuentra nuestro 1, y le vamos a sumar la fila 3, que es donde vamos a trabajar para que se vea modificada esos valores. Entonces procedemos a realizar la operación que nos dice o que nos muestra las fórmulas que están allá. Recuerden, en el centro, en la fila 2, no hay ninguna fórmula porque es desde acá que voy a operar. Entonces la fila 2 la dejo quieta como estaba. 0,1 menos 7 quintos y 12 quintos. Y la fila 1 va a verse afectada producto de esta fórmula y de las operaciones que voy a realizar. Entonces decimos, 1/2 multiplica a cada término de la fila 2 y lo suma con cada término de la fila 1. Entonces 1/2 por 0 es 0, más 1 nos da 1. 1/2 por 1, 1/2 menos 1/2 nos da 0, que fue lo que buscamos para que nos diera. 1/2 por menos 7 quintos, eso nos da menos 7 décimos. Y menos 7 décimos más 1/2 nos da menos 1 quinto. Lo registramos y pasamos al siguiente. 1/2 por 12 quintos nos da 12 décimos. Y 12 décimos más 1 nos va a dar 11 quintos. Registramos nuestra operación y ya obtenemos que la fila 1 se vio modificada por la operación que hicimos. Luego procedemos a pasar a la modificación de toda la fila 3 con base en esta fórmula que hicimos acá. Entonces tenemos menos 3/2 por 0 da 0, más 0 nos da 0. Menos 3/2 por 1 nos da menos 3/2, más 3/2 nos da 0. Menos 3/2 por 7 quintos, menos por menos da más, 7 por 3 21 y 5 por 2 10, o sea nos da 21 décimos, más 11/2, eso nos da 38 quintos. Luego, menos 3/2 por 12 quintos, eso nos da menos 36 décimos, menos 4 nos va a dar menos 38 quintos. Y observen que ya estamos cumpliendo con la forma a la que debemos llegar. Nuestra matriz de diagonal unos y el resto en ceros. Ya tenemos nuestro primer 1 y sus ceros, nuestro segundo 1 en su diagonal y sus ceros. Ahora procedemos a encontrar nuestra siguiente 1 en nuestra diagonal, que es 38 quintos, convertirlo a 1. Y la forma más sencilla de convertir un número en 1 es dividiendo toda la fila entre el mismo número al que debemos convertir en 1. En este caso, la fila 3 la vamos a convertir en este término en 1, o sea que la fila 3 la vamos a dividir toda entre 38 quintos. Lo que nos quiere decir, por el momento, que nuestra matriz, la fila 1 y la fila 2, va a quedar común y corriente sin ver ninguna afectación. 1, 0, menos 1 quinto y 11 quintos. Fila 2, 0, 1, menos 7 quintos y 12 quintos. Y nuestra fila 3,
0 dividido en 38 quintos nos da 0, 0 entre 38 quintos nos da 0, 38 quintos dividido en 38 quintos, el mismo número dividido entre el mismo número nos da 1, y menos 38 quintos dividido en 38 quintos son iguales, solamente que el signo aquí es negativo, nos va a dar menos 1. Y de esta forma ya vamos reduciendo nuestra matriz a la forma a la que debemos llegar, que es nuestra diagonal de unos. Entonces nuestro segundo paso, o el paso que sigue, es convertir los términos que acompañan al último 1, o sea, el término menos 7 quintos y el menos 1 quinto, convertirlos también en 0. Entonces, como este es el que debo modificar y este es el que debo modificar, frente a él en su fila va a ir la fórmula. Entonces, la manera de modificar el menos 1 quinto o convertirlo en 0 es el opuesto a él, que sería 1 quinto positivo, lo vamos a multiplicar por la fila donde se encuentra el 1 que encontré, que en este caso es la fila 3, y vamos a sumarle la fila 1, que es donde se encuentra el término al cual debo modificar. La fórmula del segundo término que debemos convertir en 0 en la fila 2 es menos 7 quintos, el opuesto a él es 7 quintos positivo, que lo multiplicaremos por el 1 que se encuentra en la fila 3 y le vamos a sumar la fila 2, que es donde se encuentra la posición del número que debemos convertir en 0. Haciendo esa fórmula, la matriz nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, fíjense en que en la tercera no tiene fórmula, la reescribimos y vamos a ir realizando la fórmula de cada una para ir escribiendo los términos a los que tenemos que ir modificando. Entonces nos dice la primera fórmula que 1 quinto lo multiplique por cada término de la fila 3 y súmele a su posición de la fila 1. 1 quinto por 0 da 0, más 1 nos da 1. 1 quinto por 0 nos da 0, más 0 nos va a dar 0. 1 quinto por 1 nos da 1 quinto positivo, menos 1 quinto nos da 0. 1 quinto por menos 1 nos da menos 1 quinto, más 11 quintos, eso nos va a dar 10 quintos, y simplificado 10 quintos nos va a dar 2. Pasamos a la segunda fila, que se va a ver modificada, y observamos su fórmula. 7 quintos por F3, o sea, 7 quintos por 0, 0 más 0 nos da 0. 7 quintos por el siguiente término de la fila 3, o sea, en este caso este 0, da 0, más 1 de la fila 2 nos va a dar 1. 7 quintos por 1 nos da 7 quintos, menos 7 quintos nos da 0. 7 quintos por menos 1 nos da menos 7 quintos, más 12 quintos nos va a dar 5 quintos, y 5 quintos simplificado nos da 1. Y como ustedes pueden observar, nuestra matriz la llevamos con una serie de operaciones a tenerlo de la forma en que nuestra diagonal se convirtió en unos y lo que acompaña a sus columnas de cada uno son ceros. Y ahí puedo concluir que los valores que me da la última columna en el orden representa el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. De esta forma terminamos nuestra solución por el método de Gauss-Jordan de nuestro sistema de ecuaciones 3×3, donde las variables o las incógnitas serán X, Y y Z. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro haciéndolo paso a paso. Pueden revisar en otros documentos y pueden encontrar las soluciones mediante este sistema de esta forma o un poquito más simplificada, ya que se pueden omitir pasos cuando tengo mayor habilidad en el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad o una nueva explicación. ¡Feliz día!